Servicios informativos de Navarra Televisión. Volkswagen Navarra realizará unas 200 contrataciones temporales para dar salida a los 4.000 polos extra que debe producir la planta antes de fin de año. Según el comité, la dirección ha aceptado su propuesta para priorizar el empleo. Así, el aumento productivo se asumirá con un día más de trabajo por parte de la plantilla actual y con la contratación de temporales. Buenas noticias, buenas noches para Volkswagen Navarra e impulso a nuevo empleo con la generación en torno a 200 puestos de trabajo en carácter, eso sí, temporal en la planta de Landaven. Todo en el día en el que la COE ha pedido que cualquier nuevo contrato tenga un año de despido gratuito, incluso en los indefinidos. Todo esto en materia laboral. En infraestructuras, hoy con este clic de ratón, la presidenta Barcina ponía en marcha en Aoiz la central hidroeléctrica que bebe del Canal de Navarra. Con 11 millones de inversión, la energía generada reportará unos ingresos anuales de 2 millones de euros cuando finalice el canal. Seleccionados los 6 proyectos de la primera edición de Acción Impulso Emprendedor, una iniciativa promovida por el Ejecutivo Foral para crear empresas innovadoras. 6 firmas consolidadas como Caja Rural, Cinfa, Correos, Iberdrola, M. Torres y Viscofan ejercen de mecenas apoyando económicamente los proyectos y aconsejando a los emprendedores. Tienen entre manos cosas como esta. De sensores electrónicos que determina que en el momento que el tractor está inclinado a más de 50 grados, un arco de seguridad que hasta entonces está plegado se despliega automáticamente protegiendo al conductor. Después conocemos algunos de esos proyectos. Hoy además en la página económica cifras, las del presupuesto que ha aportado la consejera de Economía en el Parlamento y los 8.000 millones de ajuste que de nuevo va a exigir el Gobierno central a las autonomías entre 2014 y 2015. Enseguida ampliamos esos datos y estaremos también en la Audiencia Nacional, donde se han sentado hoy en el banquillo cerca de 40 miembros de la izquierda abertzale acusados en el macrojuicio de las Herriko Tabernas por presunta financiación a ETA. Entre ellos hay varios navarros. El juicio podría prolongarse hasta febrero. Y sobre la icurriña del chupinazo, mensaje a Bildu hoy de la presidenta Barcina. No es de recibo que quienes no respetan las instituciones desde dentro las utilicen para boicotearlas y para cambiar su realidad. Colectivos y organizaciones en torno a la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza han llevado a lo largo del día de hoy varias movilizaciones para reclamar mejor distribución en los recursos. Han entregado en el Parlamento algunas de sus propuestas, entre ellas que se utilice el dinero que procede de la lucha contra el fraude para ayudar a quienes se han empobrecido. Y Osasuna aligera la enfermería. Hasta 3 jugadores han recibido el alta: Flaño, Echaide y Torres. En cambio, se han cumplido los peores de los presagios con Armenteros, que va a perderse al menos 3 semanas de competición. El argentino sufre problemas musculares y ya se descarta su presencia ante el Barça el sábado en el Sadar. Y los estudiantes de la Universidad de Navarra han participado en el campeonato de simulación de Fórmula 1 en el que compiten universidades españolas, británicas, alemanas y polacas. Habrá un ganador por universidad que podrá estar presente en la gran final y podrá acudir a la Ferrari Academy. Volkswagen Navarra va a realizar unas 200 contrataciones temporales para dar salida a los 4.000 polos extra que debe producir la planta antes de final de este año. Según ha informado el comité, la dirección ha aceptado su propuesta de repartir el aumento productivo con un día más de trabajo por parte de la plantilla actual y con la contratación de esos temporales. Además, se ha puesto fecha para el referéndum en el que se vota el convenio. Será el próximo martes. Volkswagen contratará a 200 trabajadores temporales a partir del 4 de noviembre. Es la consecuencia directa de la ampliación de producción. El anuncio de fabricar 4.000 polos extra en Navarra ha sido acogido con gran satisfacción. La planta de Landaven pasa de los 284.000 vehículos previstos a 288.000 antes de que acabe el año. Una buena noticia que ha obligado a cambiar el calendario marcado. En una reunión mantenida esta mañana, el comité ha propuesto a la dirección que se propicien nuevas contrataciones. La plantilla solo trabajará uno de los 2 días de bolsa negativa no laborables que quedan este año. Así pues, se trabajará el 2 de diciembre, pero no el 23 de ese mismo mes, para dar cabida a los nuevos contratos. A partir del 4 de noviembre, entre 180 y 200 temporales empezarán a sumar su actividad.
La noticia llega a las puertas de que los 4.333 trabajadores de Volkswagen voten en referéndum el preacuerdo de convenio. Para no perder producción, con las asambleas que duran varias horas y suponen que pare la cadena, el comité ha accedido a celebrarlas este sábado y la empresa a cambio pagará esas horas como laborables. El referéndum se celebrará 3 días después, el próximo martes 22 de octubre. La representación sindical quería que el preacuerdo esté firmado antes del 4 de noviembre, cuando se celebra en Wolfsburg el Comité Mundial de Volkswagen, foro clave para asignar modelos y producciones. Buenas noticias para Volkswagen Navarra, mientras que en Fagor las cosas son bien distintas. El gigante de los electrodomésticos, nada que ver con la planta de Tafalla ni con otras empresas del grupo Mondragón en Navarra, ha presentado, como saben, concurso de acreedores. Es la última de las grandes empresas que nacieron con el desarrollo de los 60 y que la crisis se lleva por delante. Panrico, Pescanova también son marcas de toda la vida azotadas por esta crisis. Revolución en las casas. Mañana mismo compramos una cocina Fagor. Menos humos en los felices 60. Más de medio siglo de una marca que exporta a medio mundo. ¿Quién no ha perdido la cabeza por la bollería de Panrico? Otra marca España en el mundo después de medio siglo de chocolate de 2 en 2. Eres tierna como un donut. Panrico ha ganado amigos. Con los donetes me salen amigos por todas partes. Que esperaban llevárselos a casa, como Rodolfo, el crustáceo más austral. Langostino Pescanova, se entiende. Ayudado por el capitán Pescanova, intenta sortear el temporal financiero con su lema: Pibe, llévame a casa. ¿Sabía usted que hay muchas formas de dormirse? A mí, Plin, yo duermo en picolín. Tampoco hay descanso para Picolín o Flex, la decana. Hoy me siento flex. Un siglo de historia, llegó a tener casi 2.000 trabajadores y 16 fábricas. Una carrera que casi termina con la crisis, aunque siga apostando por ganar. Y en medio de todo esto, la COE, la patronal, ha abogado hoy por reducir a 6 las modalidades de contrato y no solo eso, ha pedido que cualquier nuevo contrato, sea del tipo que sea, tenga 1 año de despido libre. Ampliar de 6 meses a 1 año el periodo de prueba de un contrato indefinido, es decir, poder despedir gratis al nuevo trabajador fijo durante más tiempo. Es una propuesta que ha surgido en el seno de la COE, pero la patronal aún no la ha aprobado. Su presidente se limita a decir que están abiertos al diálogo con el Gobierno. En los pasillos del Congreso la idea no ha tardado en levantar ampollas. Nosotros no estamos de acuerdo en modificar, adicionalmente a cómo ya lo ha modificado este Gobierno, el régimen de despido en España, que es un régimen que está detrás de la proliferación de los despidos que hemos vivido. La COE lo que está apostando es por un empleo basura y por un Estado social basura. Yo creo que es inaceptable este papel tan egoísta y tan soberbio. El Gobierno ni siquiera entra a valorar. Aquí hay mucha gente y muchas instituciones que hacen pues contribuciones, pero como yo siempre digo, el Gobierno tiene su hoja de ruta. Pero la patronal va más allá. También se plantea proponer que se cambie la jornada completa de los fijos a parcial como alternativa al despido cuando la empresa vaya mal y elimina las trabas que limitan los contratos temporales, pudiendo extender la temporalidad todo el tiempo que quiera el empresario. Y esta mañana se ponía en marcha en Aoiz una central hidroeléctrica que aprovechará el agua del Canal de Navarra y cuya energía va a reportar unos ingresos anuales de 2 millones de euros cuando la infraestructura esté terminada. Esta nueva central completa ya a la ya existente al pie de la presa de Itoiz. La presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina, ha sido esta mañana la encargada de poner en marcha de forma oficial esta central hidroeléctrica que convertirá el agua que llega desde el pantano de Aoiz al Canal de Navarra en energía limpia. Con un solo gesto de ratón, la presidenta ha puesto fin al periodo de pruebas de esta central que ha costado 11 millones de euros y ha comenzado a correr el agua del canal de riego. Se espera que el primer año genere 250.000 euros de beneficio, pero cuando el canal de Navarra esté completamente terminado, la cifra ascendería hasta los 2 millones. Para nosotros es emblemático porque supone culminar muchos esfuerzos, supone poner en marcha una infraestructura que en definitiva lo que hace es aportar sostenibilidad económica a el Canal de Navarra, pero que además de sostenibilidad económica lo que demuestra es que no es exclusivamente un canal pensado desde el punto de vista del regadío, sino que es un sistema que conjuga lo que son los regadíos, lo que son los abastecimientos, lo que es la producción de energía limpia. Esta nueva central complementa a la ya existente al pie de la presa de Itoiz, que desde 2008 ha generado a Canasa, empresa que gestiona el canal, 30 millones de euros, beneficios que contribuirán en parte a sufragar la construcción del propio Canal de Navarra. Que es precisamente esa ampliación del Canal de Navarra, ese proyecto que hemos hecho conjuntamente entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España, donde van a ir
los beneficios de esta central hidroeléctrica de toma del canal. En este acto se anunciaba que en enero de 2011 se licitarán las obras de ampliación de la primera fase del canal, que pondrá en uso 15.000 nuevas hectáreas de regadío, que se sumarán a las 22.000 iniciales. Un proyecto que arranca y otro que sigue en el aire. Nos referimos al proyecto Donapea. Hoy la presidenta ha dicho que si no sale adelante se puede perder dinero, actividad investigadora y puestos de trabajo en Navarra. Lo decía Barcina, asegurando que el Gobierno va a cumplir con lo que diga el Parlamento, que, como saben, el próximo jueves debate la proposición de ley de la oposición que quiere frenar este plan, el plan Donapea. Barcina ha insistido en que los acuerdos están para cumplirse y recuerda el convenio que se firmó en su día entre el anterior Gobierno de Miguel Sanz y los socialistas para sacarlo adelante. Y mientras la consejera de Economía presentaba hoy en el Parlamento las cifras para el objetivo de déficit, el endeudamiento y el techo de gasto de los presupuestos del próximo año. Datos que han sido cuestionados por la mayoría de la oposición, que acusa al Ejecutivo de no hacer uso de la bilateralidad de Navarra con el Estado. La consejera de Economía ha asegurado en el Parlamento que le hubiera gustado tener un objetivo de déficit menor al del 1,2% que Navarra previsiblemente firmará con el Estado. Goikoetxea apuesta por ir reduciendo el endeudamiento. La mayoría de la oposición le acusa de no hacer uso de la bilateralidad que tiene Navarra con Madrid. El señor Montoro le propone un 1,2%, Unión del Pueblo Navarro, Gobierno de Navarra, acata, acepta y obedece. Lo que pensé es en ese acuerdo de bilateralidad proponer un 0,5 en vez de un 1,2%, que es lo que me proponía el Estado. ¿Por qué? Porque me parece además que tenía que ser la senda hacia la que teníamos que ir. Cada vez debemos más. Esa deuda no nos sale gratis y desde luego que en ningún momento sometiéndonos a lo que el PP dice, porque el PP lo dice, para nada, ¿eh? Navarra tiene que firmar aún con el Estado ese objetivo de déficit y el nivel de endeudamiento que todavía se está negociando porque Goikoetxea lo quiere aumentar. La consejera ha explicado también las cifras sobre el techo de gasto, que asciende un 0,62% para 2014. Entendemos que es un techo de gasto realista y acorde al momento actual. Desde la oposición le piden un incremento. El incremento del techo de gasto se puede hacer, se ha hecho en anteriores ocasiones y por tanto ahora también se podría hacer. El Ejecutivo Foral estima para 2014 un crecimiento positivo de la economía navarra de un 0,6%. Esta comparecencia se producía horas antes de que se conocieran esta tarde las últimas previsiones del Gobierno central, que sugiere que las comunidades autónomas tendrán que llevar a cabo ajustes presupuestarios por importe de algo más de 8.000 millones de euros en los 2 próximos años, según consta en el plan presupuestario de las administraciones públicas que se ha remitido a Bruselas. El informe del Gobierno explica que aún se está recabando información sobre los presupuestos y planes de ajuste de las autonomías, pero que las líneas generales llevan a calcular que durante 2014 ya se adoptarán medidas por importe de 4.068 millones. En materia autonómica, hoy el Pleno del Congreso ha rechazado las 9 enmiendas a la totalidad a la reforma local, con los votos del PP, del PNV y de UPN. UPN ha votado en favor de la ley porque se ha aceptado su petición de que se respeten las competencias de Navarra y ha quedado reflejado en la disposición adicional primera del texto. El respeto a las competencias forales también lo solicita Geroa Bai. El PNV, de hecho, ha retirado su veto a la reforma local al obtener garantías para las diputaciones vascas que, según el ministro, son perfectamente extensibles, ha dicho la diputada de Geroa Bai a Navarra. Y es que se da la circunstancia de que mientras en Madrid se debate la reforma local, el Parlamento de Navarra tiene entre manos el debate y aprobación de una ley en el mismo ámbito, pero para Navarra. Al parecer, el Estado se compromete a respetar las competencias de nuestra comunidad en su reforma local. Eso es lo que pedía esta misma mañana el consejero del ramo, José Javier Esparza. Insiste en que se respete la autonomía de Navarra y pide al Gobierno del Estado que negocie la ley con la oposición en el periodo de enmiendas que se inicia ahora en el Congreso. La ley que se ha planteado yo creo que es mejorable. Yo espero que en el trámite de enmiendas se mejore. Nosotros lo que hemos solicitado desde el minuto 1 fue que se reconociera la capacidad que tiene Navarra para organizar sus entidades públicas. Eso parece que está, bueno, lo iremos constatando en el propio trámite en el Congreso. La ley estatal, no la navarra, obliga a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes a traspasar los servicios sociales a las comunidades autónomas. Algunos consistorios del país ya se quejan de que van a quedarse sin competencias, mientras otros apoyan la ley porque consideran que las arcas municipales ya aguantan demasiada sobrecarga.
Regla y Chari van a trabajar a casa de Cayetano y Carmen. Buenos días, Carmen. Hola, buenos días, Carmen. Estos dos ancianos de la Algaba llevan esperando 2 años la ayuda de la ley de dependencia. Mientras llega, el ayuntamiento les ha facilitado el servicio de ayuda a domicilio. Me hacen todo lo que yo no puedo hacer. Pero la nueva ley dejará estos servicios en manos de las comunidades autónomas. Ni siquiera todos los alcaldes del PP están de acuerdo. Yo no me imagino a todo el mundo a ir a Santiago a hacer una cola en San Cayetano para que le resuelvan cosas. Trabajadores sociales y vecinos se quejan de que se perderá la cercanía. Los alcaldes añaden que se perderán los servicios por falta de dinero. Es un bodrio de ley y viene a desmantelar los servicios de proximidad. Los ayuntamientos gastan 3.800 millones en servicios sociales. La pregunta es si las asfixiadas comunidades autónomas podrán hacerse cargo. La respuesta es precisamente la contraria. Somos los ayuntamientos que estamos más próximos a nuestros vecinos quienes al final tenemos que resolver sus problemas y no contamos con la financiación suficiente para ello. Cuando se apruebe esta ley, las comunidades podrían delegar de nuevo estas competencias a los ayuntamientos, eso sí, dándoles también la financiación. Y mientras el Partido Popular en Navarra pide al Ejecutivo Foral que cree más herramientas de apoyo para emprendedores. Entre ellas, dice, una ventana única, la desburocratización de trámites e incentivos fiscales para poder reactivar el sector que, a juicio de los populares, se está derrumbando en comparación con otras regiones, dicen, como Madrid, donde señalan los emprendedores tienen más alternativas. Por 2 razones. Una institución como es... Que el emprendedor navarro, desde nuestro punto de vista, necesita tener claro a dónde y a quién tiene que dirigirse cuando tiene un proyecto que quiere sacar adelante. Y la Administración, el Gobierno de Navarra, debe de poner al servicio del emprendedor una serie de medidas integradas o en ventanilla única, que es un tema que tiene Madrid, para que le apoyen en sus necesidades de orientación y asesoramiento, de formación, de financiación. Y en materia de emprendimiento, este mediodía se han seleccionado los 6 proyectos que van a formar parte de la primera edición Acción Impulso Emprendedor. Lo promueve el Gobierno de Navarra y tiene por objetivo favorecer la creación de empresas innovadoras en nuestra comunidad. Hemos hecho el sorteo hasta ahora, siempre se hace un poco largo, la incertidumbre pesa mucho, los nervios también. Una mañana larga, unas horas cruciales que sin embargo bien merecen ser vividas. Los componentes del proyecto New Music Now pueden hablar bien claro de ello, ya que una idea que se gestaba hace casi 2 años cuenta ahora con un empujón real y sólido. Desarrollamos todo partituras electrónicas con todo lo que ello conlleva en cuanto a trabajo sincronizado, colectivo, etcétera. La experiencia, el asesoramiento, por encima incluso de lo económico, yo creo que va a ser fundamental. No son los únicos, 5 proyectos más, entre los que se encuentra el denominado iRops, observan de igual manera cómo se les abren más puertas a sus intenciones empresariales. En España, por ejemplo, hay una media de 70 muertes por vuelcos de tractor a través de sensores electrónicos que determina que en el momento que el tractor está inclinado a más de 50 grados, un arco de seguridad que hasta entonces está plegado porque está formado por barras telescópicas, se despliega automáticamente protegiendo al conductor. 6 empresas colaboradoras que dotarán a cada proyecto con una cuantía económica de 8.000 euros durante los próximos 4 meses. Todos han sido muy interesantes y os animamos a que perseveréis en esas ideas y que trabajéis para que se convierta en una realidad y creen empleo. Una primera edición que ha contado con 184 proyectos, de los cuales 15 han llegado a la esperada final de hoy y que busca ante todo favorecer el emprendizaje en Navarra. Roberto Jiménez, el secretario general del Partido Socialista, y su homólogo en Euskadi, Patxi López, en representación de la Ejecutiva Federal, van a ser los protagonistas del Día de la Rosa, que se celebra el sábado en Azagra. Diversos actos entre los que cabe destacar un acto político y la tradicional comida de militantes y simpatizantes. Además, Juventudes Socialistas aprovecharán para presentar su recién creada Asociación Alevines Navarros, cuyo fin es el fomento del tiempo libre entre niños a partir de los 5 años. La Policía Nacional ha trasladado hoy desde Francia al miembro de ETA Íñigo Vallejo Franco. La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional lo reclama por delitos de terrorismo y lesiones. Vallejo nació en 1976 en la localidad vizcaína de Basauri. Fue detenido en las proximidades de Pau, en Francia, en diciembre del año 2003. En el momento de su arresto, Vallejo estaba considerado el número 2 del aparato militar de ETA por la policía a las órdenes de Gorka Palacios Alday.
Y cerca de 40 acusados, en su mayoría miembros de Batasuna, se sientan desde hoy en el banquillo en el macrojuicio de las Herriko Tabernas que se ha iniciado en la Audiencia Nacional. Arropados entre aplausos. Así han entrado los 36 miembros de Batasuna acusados de participar en la financiación de la banda terrorista ETA a través de las Herriko Tabernas. Una vista que comienza 11 años después de que el juez Baltasar Garzón iniciara la investigación. Este procedimiento es anacrónico, es un procedimiento distorsionado y que nunca debía de haberse iniciado. Por lo tanto, el carácter político de este proceso está absolutamente claro y subrayado. Entre el centenar de familiares y simpatizantes congregados ante la segunda sede de la Audiencia Nacional en Madrid se encontraban destacados dirigentes políticos como el portavoz de Amaiur en el Congreso, Xavier Recondo. La causa se extiende además contra 110 Herriko Tabernas declaradas responsables civiles subsidiarias. Fuentes judiciales estiman que el proceso se alargará al menos durante los próximos 5 meses. Sobre este juicio se ha pronunciado la delegada del Gobierno en Navarra. Carmen Alba asegura que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no van a cejar en el empeño por acabar, dice, con la banda terrorista ETA y su entramado. Actuar en contra de todo lo que sea delito de terrorismo, en contra de todos los entramados que tiene la banda alrededor y señalar, bueno, pues que no vamos a cejar en el empecinamiento de terminar con la banda terrorista, con todo lo que tenga alrededor, para terminar una vez con esta lacra que hemos sufrido tantos años. Y mientras la presidenta Barcina se pronunciaba hoy sobre los últimos acontecimientos en torno a la colocación de la Ikurriña en los momentos previos al chupinazo, el pasado 6 de julio. La presidenta dice que la izquierda abertzale no respeta los símbolos y las fiestas de Navarra. No es de recibo que quienes no respetan las instituciones desde dentro las utilicen para boicotearlas y para cambiar su realidad. Las leyes, insisto, están para cumplirse. La presidenta Barcina, que esta tarde participaba en un foro sobre matronas que se celebra en Navarra y que concluye que las secuelas más frecuentes a consecuencia del parto son como tema central de este congreso, como les decimos, nacional, que se iniciaba esta tarde con la asistencia de cerca de 600 profesionales. Es el segundo congreso de la Asociación Navarra de Matronas que va a prolongarse hasta el sábado en Baluarte. Las secuelas más frecuentes, como les decimos, que sufren las mujeres con mayor o menor intensidad son lesiones perinales. Además, se puede producir un debilitamiento del suelo pélvico que puede provocar pérdidas de orina que afectan entre un 20 y un 40% de las mujeres que han dado a luz. Consideramos que las mujeres tienen derecho. Y en materia sanitaria, el Departamento de Salud ha salido hoy al paso de lo dicho ayer por la Asociación de Transplantados y Enfermos Hepáticos. Salud niega que, tal y como señaló el presidente de esa asociación, haya pacientes en riesgo de muerte debido a las largas esperas y destaca que los pacientes con cirrosis hepática son controlados periódicamente para evaluar su estado clínico. Frente a las acusaciones de listas de espera inmensas, el departamento asegura que los enfermos hepáticos reciben una atención sanitaria adecuada y son controlados de manera periódica. Y hoy se ha celebrado el Día Central en la Semana contra la Pobreza, en la que estamos inmersos. 2 movilizaciones, una por la tarde y otra esta mañana, para reclamar un reparto más equitativo de la riqueza en Navarra. A las puertas de la Hacienda Foral se reclamaba la distribución del dinero procedente de la lucha contra el fraude. Denuncian que mientras unos pocos se enriquecen de manera ilícita, son muchos los que se empobrecen. En España se calcula que hay 3 millones de personas que han cruzado la línea de la pobreza. Y garantizar que sí hay dinero. Son datos, cifras, números, que cada vez aumentan y que detrás de cada una de ellas hay una historia, un problema. Es la situación que se vive en España. La crisis, los recortes sociales y la falta de ayudas ha hecho mella en nuestra sociedad. El desempleo es una de las peores lacras en nuestro país. Hay 3 millones de familias que viven con menos de 300 euros al mes, el doble que hace 5 años. Los más afectados por esta situación son las familias con miembros en paro. Los ahorros se agotan, las hipotecas pesan y muchos han perdido sus casas. Los más vulnerables son los más pequeños, porque la pobreza infantil afectaba a un 26,7% de la población de menos de 16 años en 2011. ONGs como Cáritas se han visto desbordados y el año pasado atendieron a 2 millones de personas necesitadas de lo más básico, al igual que los comedores sociales y los bancos de alimentos, que han visto cómo el perfil de los que acuden ha cambiado. Ahora son padres y madres de familia que, sin tener apenas recursos, buscan cómo poder alimentar a sus familias.
Por eso hoy, en el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, se alzan las voces para pedir un cambio en las políticas sociales, para luchar contra los 12 millones de españoles que viven bajo el umbral de la pobreza. En el mundo son 1.400 millones las personas que no tienen acceso a sus necesidades básicas. 1.000 millones sufren hambre y no tienen acceso al agua potable, ni a educación, ni a sanidad. Queda mucho por hacer y mucho por resolver. Y parece que la falta de recursos y la crisis están detrás del aumento de consumo de pan en nuestro país. Mojar pan parece que está ahora más de moda que nunca. Todo un rito diario. ¿Quién no ha ido de pequeño a comprar el pan? La barra de toda la vida o la hogaza de los domingos. El caso es que esa vieja costumbre parece que vuelve. Los bocadillos de cuando yo era pequeña. ¿Se compra el pan todos los días? Sí, a nosotros nos encanta. Estuvo casi vetado durante años, enemigo público de dietas y comida rápida. Pero ahora, después de 30 años de caída, por fin el consumo de pan sube. Podemos decirles que está de moda. Sí, comer siempre con pan, sí, no puedo si no. La panadería de Alberto ha sobrevivido a base de tradición y uno de los pocos hornos de leña que quedan. Como se hacía en los pueblos. Harina, agua, sal. De la tradición a la evolución. Conocemos a esta americana en Madrid y a sus originales panes gourmet. Este pan de cebolla, pasas y nueces con un toque de azar. Los panes distintos, diferentes. Decimos de lujo, pero es un lujo asequible que todo el mundo puede comprar un pan mío. Muchos dirán que es por la crisis, otros que porque las modas vuelven. El caso es que España vuelve a mojar pan. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Hoy cara y cruz en la crónica osasunista. La cruz, que Armenteros se perderá las próximas 3 semanas de competición a causa de unos problemas musculares. La cara, que Javi Gracia recupera de una atacada a Flaño, a Roberto Torres y a Echaide. La enfermería poco a poco se va vaciando. El único que apunta a estar en el 11 de los 3 es el de Arre, puesto que Flaño parece que tendrá que esperar su oportunidad. No habrá muchos cambios con respecto al equipo que ganó en Málaga con gol de Oriol Riera. La posibilidad que tenemos es pequeña, porque jugamos contra el mejor equipo del mundo, el peor equipo que podemos enfrentarnos ahora mismo, pero sí que tenemos nuestras opciones. Por pequeñas que sean, vamos a lucharlas, vamos a ponérselo difícil y por qué no sorprenderles. En Osasuna están despistados, puesto que no saben quiénes juegan ni cómo planteará Martino el choque del Sadar, pero la plantilla culé es tan larga que temen a cualquiera que salte al césped. Lo más importante es que nosotros tengamos disciplina, tengamos sacrificio, intensidad, y con ayuda de todos yo espero sacar algo positivo. El delantero rojillo es fruto de la Masía, de la misma quinta que Piqué, Fábregas y Messi. Bueno, Messi es aquel tipo de jugador que fuera del campo es muy introvertido, un chico tímido, un chico que no habla mucho, al menos antes. Y cuando entra al campo es completamente lo contrario, es extrovertido, le busca, tiene carácter. En los últimos 13 enfrentamientos entre navarros y culés en el Sadar, Osasuna ha ganado 3 partidos y 5 han terminado en tablas. Y ahora veamos al rival. El Barça va recuperando efectivos tras los partidos internacionales de esta semana. Algunos futbolistas ya se incorporaron al trabajo anoche en la ciudad deportiva blaugrana. Los medios catalanes especulan con que Tata Martino hará muchos cambios con respecto al 11 tipo, ya que la próxima semana se enfrentan de manera consecutiva con el Milan y el Madrid. Messi podría ser convocado, aunque aún no se sabe si será titular en el Sadar. Cambiamos de disciplina. El base francés de origen centroafricano, Michel Mokongo, ha rescindido el contrato que le unía a Planasa Navarra. El jugador llegó al club para sustituir a Ray López y disputó el encuentro contra el Lleida, donde realizó un buen partido. Desde el club han querido agradecer al jugador su profesionalidad, el poco tiempo que ha pertenecido a la entidad. Planasa, en una nota, ha reconocido que el jugador ha hecho un esfuerzo por jugar mañana, pero no ha podido ser. La comisión deportiva del club trabaja con urgencia para encontrar sustituto cuanto antes. Y los estudiantes de la Universidad de Navarra tienen una interesante oportunidad entre manos: probar con el simulador de Fórmula 1 que se ha instalado a través de Motorhome Santander. El banco es uno de los principales patrocinadores de la escudería, como saben, Ferrari,
que pilota Fernando Alonso. Los estudiantes pueden participar así en el mayor campeonato de simulación del mundo, en el que compiten universidades españolas, británicas, alemanas y polacas. Habrá un ganador por universidad que será invitado a la gran final que tendrá lugar en Madrid en diciembre. Después podrá visitar la Ferrari Academy. Y este campeonato va a ir a distintos países de Europa, Polonia, Portugal, Alemania. Ya hemos estado en Reino Unido y en España. Van a competir en esta primera edición 14 universidades y la competición consiste en... Hay dos campeonatos, uno profesores y otro estudiantes. Los estudiantes compiten y el que gana de cada universidad va a ir a competir a nuestra ciudad financiera de Madrid y allí el que gane irá a la Academia Ferrari. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. La localidad navarra de Ansoain ha recibido el premio Ciudad que Camina 2013 que organiza la red con el mismo nombre por impulsar proyectos que fomentan la cultura peatonal. Es nuestro apunte ecológico de la noche. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. El jurado ha destacado que Ansoain ha vivido una gran transformación urbana dirigida a devolver el espacio a los peatones, dice, mediante la peatonalización de algunas de sus calles, como la Hermanos Noain, la recuperación de caminos peatonales en el Monte San Cristóbal Escava y la introducción de velocidad 30 km/h en todo el término municipal. También, recuerda el jurado, ha favorecido el acceso del transporte público al casco urbano. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. La artista navarra Ana María Marín repasa toda una vida dedicada a la pintura en una muestra que inaugura mañana en el pabellón de mixtos de la Ciudadela, en Pamplona. Incluye más de un centenar de óleos y acuarelas realizados desde 1955 y va a permanecer abierta hasta el 15 de diciembre. Toda una vida, el intenso trabajo de más de 60 años dedicados a la pintura se recogen en esta exposición de una de las pintoras navarras más veteranas y con una trayectoria más sólida. Desde 1949 que hay una acuarela de Elizondo hasta ahora mismo. A lo mejor a alguno le da con el dedo y sale color. Retratos como este de su abuela Elisa, un óleo sobre tabla de 1970. La pintura es una cosa que es el sentimiento de cada uno, en el momento de cada uno, en el momento de todo lo que ve. Y en un lugar privilegiado de la exposición, él, su gran amigo Jorge Oteiza. Aquí incluso se recogen algunas de las cartas que el escultor le envió. Es la vida. Para uno que pinta es la vida. Y ver los paisajes y vivir de ellos. Porque lo más sincero, lo más verdad de todo es la naturaleza. Retratos que se mezclan con los paisajes de una vida, la vida de la pintora en su Elizondo natal. Pinta de verdad, si se hace las cosas de verdad se notan. El recurrente Valle del Baztán en toda su obra, aunque su cuadro favorito se aleja de los grandes paisajes. Es este, el universo de Ana María Marín, se encuentra aquí, en el tarro, el que recoge sus pinceles.
Y de una exposición a otra, y tiro porque me toca y van a entender por qué se lo decimos. Jugando con juegos es una exposición inédita en España con una selección de los mejores juguetes realizados por fabricantes españoles a lo largo de los siglos XIX y XX. Puede visitarse en la Casa de Cultura de Burlada. El parchís, el mecano o el Cinexin ya existían antes que los móviles u ordenadores, antes incluso que la instalación de las televisiones. La evolución histórica y social de este país ha ido quedando reflejada en cada uno de estos pasatiempos y ahora la exposición Siempre Jugando hace un repaso a través de un centenar de piezas. La intención que se ha querido tener es que por un lado las personas mayores recuerden el mundo infantil suyo, con qué juegos jugaban, lo que compartieron, y por otro lado que el mundo infantil descubra la manera que esos mayores desarrollaban la imaginación. La muestra está acompañada de conferencias sobre la aplicación terapéutica de los juegos de mesa sobre deterioros cognitivos o enfermedades como el Alzheimer. La intención es un poco unir los juegos de mesa con la mente, con los beneficios de la mente, en este caso con los beneficios que tiene un poco con la enfermedad del Alzheimer, terapéuticamente hablando. Esta exposición, inédita en España, se podrá visitar en la Casa de Cultura de Burlada hasta el próximo 31 de octubre. Una mirada a los juegos de antaño y ahora a una mirada a una fecha importante, contra la riqueza que empobrece. Es el lema elegido para la celebración durante el día de hoy del Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza, una situación que sufren, como hemos visto, millones de personas en nuestro país y también miles de personas en nuestra comunidad. De eso hablamos en el tiempo de entrevista. Y bien saben cómo se trabaja con las personas que sufren esta situación en Cáritas, por eso hoy hemos elegido a Ángel Iriarte para que represente a todos los colectivos que trabajan en la erradicación de esa pobreza. Bienvenido, señor Iriarte, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, la primera cuestión es cómo es esa riqueza que empobrece. ¿Cuál es ese concepto que hoy se ha trabajado para que unos enriquezcan mucho, otros se empobrecen demasiado, ¿no? Vamos a ver, yo creo que habría dos cosas que decir. Una, aparecido estos días en los medios de comunicación. En este tiempo de crisis aumentan las personas ricas. Bueno, que nos lo expliquen por qué, ¿no? Y otro factor que está siendo decisivo en toda la sociedad española y muy en concreto en la sociedad navarra es que la crisis está haciendo que las capas sociales se distancien cada vez más. Los pobres son cada vez más pobres y las clases medias altas, aunque no se enriquezcan, cada vez hay más distancia entre unas clases sociales y otras. Es la llamada brecha social que tanto alertáis será tan difícil de combatir a futuro. Es algo que no se soluciona en meses, en años. Es una brecha que quedará y va a permanecer tiempo, ¿no? Sí, va a permanecer tiempo porque algo que constatamos en Cáritas, constatamos en los informes que salen, en el informe último del Observatorio de la Realidad de Cáritas Española, que ya con esta crisis va habiendo un sector de población que se está quedando, digamos, enquistado en la pobreza. Entonces, va a tardar muchísimos años en que cambiemos esta situación presente. Vamos a hablar de la radiografía de la pobreza más cercana, la que nos compete, la que está en Navarra, porque también existe, y lo venís denunciando desde hace meses, cómo la llegada de la crisis ha hecho que el perfil de la persona que se encuentra viviendo con muy pocos euros al mes haya cambiado radicalmente, ¿no? Sí, vamos a ver, en Navarra nosotros solemos decir que la crisis entró más tarde y entró al principio muy suave, pero en el último año y medio nosotros lo que observamos es que ha entrado la crisis como si fuese un tsunami. El número de personas va aumentando, que están en pobreza y en pobreza severa. Si tomamos los datos internos de nuestra comunidad, en el año 2012 ya estaba prácticamente el 20% de la población en situación por debajo del umbral de la pobreza, es decir, que ingresaba al menos del 60% de la mediana. Pero lo que es todavía más escandaloso es que en nuestra comunidad, con datos al interno de la comunidad, el 5,9% de las personas en el 2012
estaban bajo el umbral de la pobreza severa. Es decir, ingresaban menos del 30% de la mediana. Estamos hablando de números redondos, 400, o sea, menos de 400. Muchos de ellos, 0 euros. Da la sensación de que hablar de 400 euros como soporte, como sustento de una familia, antes parecía tremendo y ahora es una realidad a la que nos estamos acostumbrando, ¿no? Conocemos la historia de muchas personas que viven así. 400 euros para más de un miembro, en familias con hijos incluso, ¿no? Hombre, nos estamos acostumbrando los que cobramos más de 400. Los que cobran menos de 400 no se están acostumbrando. Quiero decir, acostumbrando a escucharlo como una realidad mucho más cotidiana que antes era pues, residual, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, sí, es que la situación en Navarra ha cambiado sustancialmente en los últimos años. En el año 2007 estábamos hablando en Navarra de un 0,6% de personas en pobreza severa. Hoy estamos hablando, con datos de Navarra, 1,3%. Estamos hablando de casi un 6% en el año 2011. Se ha disparado la situación o las realidades de pobreza. Y ante situaciones como esta, el trabajo de entidades como Cáritas se torna fundamental, ¿no? Por ejemplo, la puesta en marcha de un comedor que antes casi parecía impensable que fuese necesario en nuestra comunidad y que en el primer año de andadura ha dado cobijo a muchas familias. No solo van a comer al comedor, sino que pueden llevarse la cena a casa, en el caso de familias que tengan hijos. Servicios imprescindibles ahora mismo para muchos, ¿no? Y básicos. Sí, nosotros cuando abrimos el comedor, cuando lo comunicamos a través de los medios de comunicación, dijimos que abrir un comedor era un fracaso social. Seguimos pensando que es un fracaso social. Pero lo hemos tenido que abrir porque las coberturas públicas no cubren a toda la gente. Las coberturas públicas no están cubriendo las necesidades básicas de mucha gente. Esas coberturas básicas a las que te refieres o se refiere, señor Iriarte, podrían apuntar hacia, por ejemplo, la renta de inclusión social, la conocida como renta básica en nuestra comunidad. Cáritas ha sido garante de que los que deban percibir esa renta la perciban. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Porque se ha adelantado mucho dinero, habéis sujetado a muchas familias en situación de espera. ¿Cómo estamos ahora mismo en ese asunto? Vamos a ver, yo diría que estamos en dos situaciones. Por una parte, tenemos a un sector de población que no está cubierta por la renta de inserción social que llamamos ahora. Esa la estamos cubriendo o bien las familias o bien instituciones como Cáritas, yo creo que principalmente Cáritas. Y luego tenemos aquellos que tienen derecho a percibir la renta básica, que se habían dado grandes pasos para poner al día, digamos, el tiempo de... esfuerzo por parte del Ejecutivo en ese sentido. Pero ¿no? ha llegado el verano, no han contratado, por lo visto, gente para sustituir las vacaciones, y estamos otra vez en unos retrasos de 3 y 4 meses. ¿Retrasos que se están adelantando desde Cáritas? Nosotros adelantamos 1 o 2 meses, pero la gente está padeciendo retrasos de 3 o 4 meses otra vez. ¿Cómo solucionamos todo esto? Vamos a ver, yo creo que esto hay que solucionarlo por 2 vías, me parece a mí. Una, yo creo que tenemos que exigir a todos los poderes públicos que se tomen en serio esta situación, que dejen de dedicarse, desde mi punto de vista, que dejen de dedicarse a otras muchas cosas, porque creemos que lo principal son las personas y las necesidades básicas de las personas. Y por otra parte, yo creo que hace falta una solidaridad y un movimiento ciudadano. No nos van a dar todo. Tenemos que exigir muchas cosas, pero todo no nos van a dar. Los ciudadanos tenemos que solidarizarnos, ejercer de ciudadanos, organizarnos, etcétera, etcétera. Bueno, pues en esas redes ciudadanas que ya están funcionando en muchísimas ocasiones está también la confianza para salir y recuperar un poco esta complicada situación. Le agradecemos, señor Iriarte, que haya estado con nosotros en una fecha tan señalada en la que queríamos sin duda contar con Cáritas por el papel que desarrolla en nuestra comunidad. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues con el tiempo de entrevista ponemos también punto final a la crónica de noticias. Como siempre, volvemos mañana en nuestros horarios habituales. Adiós.